más, a ver si alguien más entra, para comenzar con la clase. ¿Me escuchan bien? No sé si por el chat podrían decirme si me escuchan bien o no. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, me voy a presentar. Mi nombre es Kent Yucra. Yo soy de la ciudad de Juliaca, el departamento de Puno. Bueno, yo también hice o participé en los concursos de programación hace ya 7 años más o menos. Em, Eh, bueno, yo y un compañero más, Elvis, bueno, hubo un par de profesores que nos avisaron acerca de esto y nosotros nos juntamos, pero recién aprendimos acerca de muchos otros temas cuando fuimos a un campamento en Bolivia, ¿no? Entonces creo que esto es una muy buena oportunidad para ustedes, para que sepan todos los temas que existen dentro del mundo de las ciencias de la programación, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, sí, bueno, actualmente trabajo en Londres, trabajo en una empresa que hace betting exchange, que
básicamente es un mercado de apuestas, pero dentro de los deportes, ¿no? Mm, sí, creo que esa sería mi introducción. Entonces, comenzamos con las clases. Voy a compartirles mi pantalla. Am, ¿Pueden ver mi pantalla? Si por el chat me, me avisan si pueden ver mi pantalla. Ok, sí. No voy a utilizar slides, voy a utilizar esto, que es como una pizarra en donde coloqué unos apuntes para poderles explicar. Eh, bueno, el tema de hoy día se podría resumir en caminos cortos. Simplemente quiere decir hallar los caminos cortos entre dos nodos, desde un nodo hacia otros nodos. Eh, bueno, voy a empezar. Em, Dentro de los caminos cortos, bueno, un tema más general o más grande es la búsqueda con grafos o la búsqueda en grafos, que en inglés es graph search, que es una búsqueda en grafos. Una búsqueda en grafos puede significar varias cosas, igual que explorar un grafo. ¿Qué significa explorar un grafo, no? Explorar un grafo puede significar encontrar el camino mínimo entre dos nodos, ya sea un nodo S o un nodo T, o también puede ser encontrar todos los caminos de S hacia T, eh, puede ser también encontrar el mayor camino de S a T, eh, puede ser también explorar todos los nodos que hay eh, en los caminos desde S hacia T, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es el BFS, que es la búsqueda en anchura. Ustedes ya han hecho el DFS, que es la búsqueda en altura, es Depth First Search, y este es Breadth First Search, que es la búsqueda en anchura, ¿no? Bueno, algo que, bueno, a mí me ha ayudado a seguir en los concursos es que participar en los concursos de programación te ayudan básicamente a resolver problemas, ¿no? Porque tú tienes un problema, analizas el problema, lo reduces, encuentras las herramientas para tú poder resolver el problema, ¿no? Entonces, una herramienta puede ser un algoritmo que ya existe, ¿no? Un BFS, un DFS, algo que ya existe, tú lo usas como herramienta para resolver un problema. Eh, y eso también puede ser llevado a la vida en general, porque em, aprender a resolver problemas de programación a mí me ha ayudado a hacer lo mismo, a reducir un problema que tengo en la vida real, ¿no? Ya sea en mi empresa, ya sea con otras personas, y utilizar las herramientas necesarias para poder resolver ese problema. Entonces, yo veo así los algoritmos, ¿no? Que son herramientas que me ayudan a resolver un problema. Una vez que ya he analizado el problema, he hecho el problema a mano, he escrito algunos casos a mano, eh, he entendido el problema, lo he modificado un poco y ahí es donde aplico las herramientas que son los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco un repaso que su profesor antes ya les explicó acerca de cómo se representa un grafo formalmente. Entonces, este es un grafo no dirigido, el que ven a la izquierda. Es básicamente que las aristas no tienen flecha, ¿no? O sea, este es un camino bidireccional. Esto quiere decir que yo puedo ir tanto de 2 a 3 como de 3 a 2, ¿no? Y entonces tengo un grafo se representa como un conjunto de dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto E. Bueno, el conjunto V y el conjunto E, donde el conjunto V está todos los nodos. En este caso son los nodos desde el 0 hasta el 3. Aquí también pueden ir, ¿no? Ciudades, países o no sé, porque uno puede representar uno puede representar
muchos problemas como grafos. Vamos a ver más adelante cómo puedo hacer eso. Y aquí tenemos un grafo dirigido. Tengo los nodos de el 0 hasta el 3 también, 0, 1, 2, 3. Y las aristas son tengo dos aristas para ir de 0 a 3. Ustedes ven, voy de 0 a 3 y de 3 a 0, ¿no? De ahí voy de 2 a 3 y de ahí voy de 1 a 3, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la búsqueda por anchura? Eh, bueno, esta tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es el web scrolling, que es la araña web. Básicamente es un bot, bueno, no sé si ustedes saben, pero Google, ustedes cuando buscan en Google, Google les muestra muchos resultados, ¿no? ¿Y cómo hace Google para saber qué cosas están en el Internet? Entonces, ellos usan un web scrolling. Ese web scrolling es como una arañita o como un robot que para navegando el Internet utilizando el DFS, la búsqueda en anchura, para poder descubrir nuevos links que hay, nuevas páginas que hay, cosa que eh, Google actualiza su base de datos con esas nuevas páginas y también utilizando otras técnicas, Google puede empezar a rankear qué páginas son más importantes que otras. Por ejemplo, algo que, no sé, uno puede, am, por ejemplo, si yo voy acá a google.com y busco, por ejemplo, déjenme abrir una pestaña incógnita. ah, yo voy acá a google.com y busco, por ejemplo, no sé, am, busco, por ejemplo. ¿Por qué Google me muestra este Cusco de Wikipedia primero? ¿Y por qué me muestra esto segundo? Bueno, gracias a ese web scrolling, si ese bot al navegar por todas las páginas web pasa muchas veces por esta página, entonces quiere decir de que hay muchas otras páginas que referencian esta página, ¿no? Entonces, ese puede ser un parámetro por el cual Google dice, ok, vamos a decir que este Cusco Wikipedia es la página más importante cuando alguien va a buscar es la palabra Cusco, ¿no? Entonces, de esa manera ellos empiezan a organizar esa información aquí. Otra también es en una red social. Bueno, ustedes ya deben de saber que, bueno, todos ustedes deben de utilizar Facebook, ¿no? Entonces, si por ejemplo, estoy, estoy yo aquí, ¿no? Yo soy Kent, yo soy amigo con otra persona, ¿no? Con Walter. Soy amigo con Walter. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy empezando a representar mi amistad con Walter y con otras personas a través de un grafo, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo otro amigo que se llama Elvis. eh, y así, y vamos a ver que, imaginemos que, ok, imaginemos que, por ejemplo, Walter tiene un amigo que se llama Pepe y eh, Elvis también tiene un amigo que se llama Pepe. Ok, entonces, ¿cómo se usa el BFS en una red social? Por ejemplo, si ustedes son Facebook, ¿cómo me recomendarían a mí amigos? Porque yo, o sea, yo ya soy amigo de Walter y soy amigo de Elvis, ¿no? O sea, este grafo quiere decir que yo soy amigo de Walter y de Elvis en Facebook, dentro de Facebook. Que Walter es amigo de Kent y es amigo de Pepe. Que Elvis es amigo de Kent y amigo de Pepe. Y Pepe es amigo de Walter y de Elvis, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ustedes utilizarían este grafo, este conocimiento representado en un grafo para recomendarme a mí amigos? Ya, imagínense que acá existe otra persona que se llama, no sé, Jorge. Jorge. Si ustedes fueran Facebook,
¿A quién me recomendarían? ¿A Pepe, a Jorge? Como, imagínense que Facebook solo te puede recomendar un amigo al día. ¿A quién me recomendarían? ¿A Pepe o a Jorge? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué Pepe y por qué no Jorge? Hay más amigos en común. Ah, sí, 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 puede ser una observación. Tiene más amigos en común. Y algo que, por ejemplo, que podemos decir es que Pepe también está más cerca de Ken, ¿no? Si nosotros hacemos una búsqueda en anchura, bueno, ahorita vamos a ver qué es la búsqueda en anchura. Eh, vamos a descubrir, vamos a volver aquí y vamos a descubrir que Pepe está más cerca de Ken, ¿no? También se usa en radiodifusión en red. No sé si ustedes saben, pero cuando, por ejemplo, ustedes mandan un mensaje a, no sé, imagínense que igual están dentro de Facebook y es una persona que está logueada en Perú y hay otra persona que está logueada aquí en Londres, ¿no? ¿Cómo ese mensaje llega hasta mí? Eh, entonces, existe esto que se llama la radiodifusión en red, que simplemente ese mensaje agarra y se difunde a todos los nodos cercanos. Y ese mensaje que ha llegado a esos nodos cercanos se difunde a la siguiente capa y a la siguiente capa. Lógicamente, algunos nodos no, eh, o sea, esa información va a llegar a algunos nodos que no tiene sentido. Entonces, es ahí en donde agarran y se descartan ese mensaje en esos nodos, ¿no? Bueno, también se utilizan en el garbage collector. El garbage collector es, en los lenguajes de programación, sirve para empezar a, bueno, a ver, ¿cómo les explico esto? Ok, cuando tú escribes un programa, utilizas memoria. Entonces tú utilizas memoria. Cuando tú creas una variable, utilizas memoria. Pero hay algunos lenguajes de programación que te piden, o sea, que te permiten dejar un espacio de memoria que tú ya no lo necesitas, pero está ahí. O sea, es como que tú lo has usado y lo has dejado ahí tirado. Es como una basura, ¿no? Que está ahí tirada, pero que está ahí. Entonces, este garbage collector, que, que su traducción en español sería recolector de basura, va y dice, ok, este espacio, ya nadie lo está usando, entonces yo agarro y lo recojo para que otro proceso de mi computadora pueda utilizar ese espacio. Entonces, también en los garbage collectors se usan estas búsquedas por anchura. Y también se usa mucho, mucho, mucho para resolver puzzles and games, ¿no? Que son para resolver problemas todo lo que tenga que ver con estados. Ahorita vamos a ver ejemplos acerca de eso. Bueno, entonces creo que todos ustedes deben conocer el cubo de Rubik, que es el cubo clásico de 3x3. El cubo de 2x2 se llama Pocket Cube. La traducción sería cubo de bolsillo. Y un movimiento, ¿qué implica? Un movimiento implica hacer una rotación horizontal o hacer una rotación vertical, ¿cierto? El cubo de uno de los lados, ¿cierto? Entonces aquí yo agarro y represento eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir de este estado, el de la izquierda, hacia el estado del medio, haciendo una rotación, rotando de forma horizontal la parte de abajo, ¿no? Y de igual manera, haciendo un movimiento nada más, puedo ir del estado medio al de la derecha, ¿no? Que en este caso, ¿qué hice? Fue rotar de manera vertical el lado izquierdo del cubo, ¿no? De aquí a aquí. Entonces, al final, mi, mi, mi trabajo, ¿cuál es? Mi trabajo es, haciendo un número de movimientos, llegar eh, a que todos los lados del cubo tengan el mismo color, ¿no? Entonces, yo puedo representar estos movimientos en un grafo. ¿Cómo? Puedo decir,
imagínense que ustedes tienen este pocket, este pocket cube de aquí. Entonces, ustedes pueden ponerlo eso como un estado inicial. Aquí pueden colocarlo como un estado inicial y todos los redonditos anaranjados van a ser todos los estados que ustedes pueden lograr haciendo un movimiento. Entonces, si yo hago un movimiento, estos de acá van a ser todos los que yo puedo lograr haciendo un movimiento. Todos los círculos de color verde son todas las posibilidades que yo puedo obtener haciendo dos movimientos. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que los estados finales van a ser todos los estados a los cuales yo puedo ir, ¿no? Ok, ¿y por qué, o sea, y por qué este tipo de búsqueda se llama búsqueda en anchura? ¿Por qué? Porque yo voy expandiendo de capa en capa, o sea, voy eh, expandiendo a lo ancho y no a lo alto. Ustedes han visto que el DFS, una vez que yo llego a un nodo, sigo expando hacia abajo. Pero en este caso no. Primero expando en anchura, y de ahí que he visitado la primera capa, el primer layer, ahí recién empiezo a visitar la segunda capa y la tercera capa. Y así consecutivamente. Por eso se llama búsqueda en anchura. Eh, bueno, aquí querías preguntarles qué otras cosas ustedes pueden representar como un grafo, aparte de, por ejemplo, intentar resolver el cubo de Rubik. O sea, ¿qué otros problemas más pueden ustedes empezar a representarlo como un grafo, por ejemplo? No sé si podrían escribir en el chat algún ejemplo. ¿Qué otras cosas podrían representarlas como un grafo? Las recursiones, sí. Las recursiones al final me crean un grafo, ¿no? Un árbol, ¿no? Eh, pero ¿qué otro problema más de la vida real? Bueno, algo que nosotros podemos representar, por ejemplo, en un grafo es eh, vamos a ver aquí, vamos a hacer un mapa. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un mapa, lo pueden representar como un grafo también, ¿cierto? Tienen un mapa que lo pueden representar como un grafo. ¿Qué otra cosa pueden representarlo como un grafo? ¿No? Por ejemplo, vamos a ver. Mm, sí, ese de acá, por ejemplo. Ah, la representación de este mapa, tal vez de alguna ciudad, es esta de acá, ¿no? Este grafo, ¿no? En donde una arista simplemente dice que B y J son vecinos en este caso, ¿no? Acá me dice que B y J son vecinos. Eso tal vez quiere decir de que yo puedo ir desde B hasta J, ¿no? Al final, estas aristas pueden significar muchas cosas. Por ejemplo, algo que en mi área, por ejemplo, yo podría convertir a grafo. No sé, imagínense que ustedes tienen esto. Tienen el sol, tienen el dólar, por ejemplo. Tienen el dólar. Y la arista, por ejemplo, la arista así puede significar el cambio, el tipo de cambio. No sé cuánto está ahora, es ven, USD. Este es el cambio. Entonces ustedes colocan aquí el peso, en la arista le colocan el peso, ¿no? Y también pueden crear otro, eh, este puede ser a lo revés, y a lo revés sería USD, y este sería el cambio, ¿no? Colocan aquí el cambio. Y así, y después pueden tal vez, pueden colocar acá otra moneda, y aquí otra moneda.
Y tal vez ustedes, utilizando este grafo, se pueden dar se pueden dar cuenta. Imagínense que quieren convertir de Sora a real, ¿no? Y imagínense que estas aristas significan el cambio que les dan en diferentes bancos. Incluso acá puedo tener muchas más otras aristas de otros bancos que me dan a más precio o a menos precio, ¿no? Entonces, utilizando esa información, ustedes pueden saber cuál es el camino correcto para que yo pueda cambiar de soles a reales de manera eficiente, ¿no? Eh, entonces, yo creo que casi cualquier problema se puede representar como un grafo. Eh, Solo tienes que darle una interpretación, ¿no? ¿Qué significa mi nodo y qué significa mi arista? ¿No? En este caso, mi nodo significa una moneda y mi arista significa el cambio, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, en juegos, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero a ver, bueno, aquí les muestro este ejemplito de acá. Déjenme el 125 menos 100. Ok, entonces, por ejemplo, en juegos, yo puedo representar esto como un grafo. Este es un juego en donde tengo una llamita y esa llamita quiere ir a comer su alfalfa, ¿no? Imagínense que ustedes son su dueño y tienen que llevar a la llamita a comer su alfalfa y ustedes tienen una imagen que se ve desde arriba que tienen un dron y le han sacado una foto, ¿no? Y, y la foto es esta, ¿no? Entonces, viendo solo esta imagen, ustedes pueden saber inmediatamente cuál es el lugar al que van a llegar mucho más rápido, imaginando que la llamita toma un segundo para ir hacia abajo, un segundo para ir a la izquierda, y solo puede ir a la izquierda, derecha, arriba o abajo. Pueden saber inmediatamente. Bueno, pueden agarrar y contar, hacerlo mano a mano, pero igual, por ejemplo, esto también se puede representar como un grafo. ¿Y cómo lo puedo representar? Simplemente a la llamita la coloco en la posición, por ejemplo, este está en el 3J, ¿no? Entonces a la llamita creo un nodo que se va a llamar 3,J y digo que esta llamita puede ir a la posición, a otro nodo llamado 3,I, que es este de acá. Va a ser 3,I. Entonces yo de aquí puedo ir para allá y lógicamente también la llamita. Bueno, en este caso vamos a crear un grafo no dirigido, ¿no? Porque yo puedo ir de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. Ahora, puedo ir, por ejemplo, a la celda 2,J. Imagínense que acá yo tengo una celda que se llama 2,J. ¿Puedo ir o no puedo ir aquí? No, No puedo ir porque es una pared, ¿no? Entonces, igual, ustedes pueden agarrar y representar este mapita como un grafo, ¿no? Igual, va a ir acá un circulito, va a ser más o menos así. Bueno, voy a graficar un poco más para que sea algo intuitivo. Vamos a hacer así. Sí, no, al final simplemente estoy graficando todas las celdas y cuáles son los caminos, ¿no? En los cuales yo puedo ir, ¿no? Bueno, y así pueden presentar un montón de cosas. Aquí también han colocado el movimiento de piezas en el ajedrez. Claro, exacto. Igual puedes tener una celda. No sé, si estás en la celda, eh, si estás en una celda en el ajedrez y le colocas otro vértice hacia otra celda de ese ajedrez, eh, y puedes colocar cuántos pasos te vas a demorar de llegar de esa celda a esa otra celda, ¿no? Pero sí, estoy seguro que también se puede hacer eso. Ok. eh, sí, por ahora, acerca de los grafos, eso es todo. Bueno, ahora quisiera hablarles un poco acerca de una cola. Creo que todos saben lo que es una cola, ¿no? Cuando uno va al banco, tiene que hacer su cola
para ver si lo pueden atender o no, ¿cierto? Igual, cuando alguien va a comer helado, tiene que hacer su cola. Y una cola tiene una característica que es el primero que entra a la cola va a ser el primero en ser atendido, ¿cierto? Mientras alguien más tarde entra a la cola, más tarde va a ser atendido. La cola es una estructura de datos. Existen otras estructuras de datos, como una pila. Entonces, ustedes pueden buscar eso. O sea, si ustedes quieren saber cómo se usa esa estructura de datos, bueno, eso lo vamos a ver acá. Solo colocan Q y colocan C++. No sé si la mayoría está utilizando. ¿Pueden escribir el lenguaje de programación que están utilizando para sus concursos? Si es C++, si es Python, o, eh, o solo están escribiendo pseudocódigo. Ok, C++. Sí, entonces, bueno, la referencia que yo siempre tomo es esta de acá. O sea, siempre que ustedes quieran buscar cómo funciona algo en C++, colocan Q y colocan C++, ¿no? Entonces, yo voy aquí y aquí me da una pequeña descripción de esa estructura de datos. Una estructura de datos, como lo dice, su nombre es cómo ustedes guardan información dentro de una estructura, ¿no? O sea, mm, yo lo veo así, es como una caja negra que hace ciertas cosas. Ustedes solo tienen que saber qué es lo que hace y en qué tiempo hace cada cosa. Por ejemplo, esta es una caja negra que hace que tú puedes pushar elementos a esa caja negra. Entonces, tú puedes pushar elementos, o sea, puedes insertar elementos a esa caja negra. Tú puedes obtener elementos de esa caja negra y obviamente tienes que saber de qué manera te va a devolver esos elementos. En este caso, aquí dice que el elemento que te va a devolver es el más viejo. O sea, eso quiere decir que es el primero que ha entrado, ¿no? Entonces, cuando yo inserte cosas con este QPush, yo estoy insertando cosas y cuando yo le hago un pop, ese me va a devolver el elemento más viejo. El elemento más viejo, este lo va a remover. Acá dice, remueve el elemento más viejo. Ahora, si ustedes todavía no están muy bien con el inglés, pueden utilizar un traductor. O sea, hoy en día los traductores cada vez son mejores, mejores, mejores y te van a ayudar a entender más las cosas. Así, bueno, cuando yo utilizaba un traductor, el traductor no era tan bueno. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, gracias a que el conocimiento está creciendo, los traductores son cada vez mejores. El traductor de Google es bastante bueno. Creo que bueno, lo que pueden hacer, pueden agarrar y pueden copiar el texto, pero creo que también pueden instalar una extensión, si no estoy errado. Déjenme ver. Si no me equivoco, se puede poner anticlick y sale traductor. Aquí. Ok, déjame ver solo un momento. Hay esta herramienta. ¿Cómo dices que se puede poner anticlick aquí? Cuando yo uso Google, se puede poner anticlick y sale traductor y se presiona nomás. Ya. Pero, sí. Bueno, estoy utilizando otro navegador eh, que es parecido a Google, pero déjame ver un ratito. Esto debería de funcionar. Si lo actualizo. Bueno, acá aparece Google Translate. ¿Así? Bueno, pueden instalar una extensión en sus computadoras. Solo colocan extension, Google Translate. Y yo he instalado este de acá. El primerito que les aparece acá, Google Translate Chrome Extension. Lo instalan y pueden hacer lo que he hecho, ¿no? Pueden tomar todo esto, anti-click, y acá dice Google Translate,
y eso automáticamente se los copia a un Google Translate, ¿no? Se colocan acá en Spanish y pueden hacer eso, ¿no? Si hay otra manera de hacerlo, ya les aviso y les indico, pero sí, pueden hacer eso para saber, bueno, cuando buscan una vez algo aquí en C++, ¿no? Entonces, una cola es muy importante para la búsqueda en anchura, porque la búsqueda en anchura, tengo que recordar cuáles han sido los primeros elementos que yo he visitado. Bueno, el algoritmo está aquí. Es básicamente, ustedes tienen una cola, insertan esa cola, el primer elemento que ustedes, a partir de donde ustedes quieren buscar, al final, este algoritmo para qué me sirve para qué, para encontrar el camino mínimo hacia todos los nodos, ¿no? Entonces, existe también esto, algo que creo que les puede servir, es Visual Algo, se llama, visualalgo.net. Ustedes acá pueden buscar BFS, por ejemplo, van BFS, van aquí al primerito, y ustedes pueden, por ejemplo, el de aquí es BFS. Bueno, te da este grafo, y tú acá le das el inicio 0 y le das Go, y te va a mostrar el algoritmo, y te va a mostrar paso a paso qué es lo que tienes que, cuáles son los pasos haciendo el algoritmo, ¿no? Igual, ustedes pueden, no sé, volver aquí al inicio y hacerlo paso por paso, ¿no? Paso por paso. Entonces, simplemente quiero mostrarles esto para que vean qué es lo que me da al final, ¿no? Entonces, al final, ¿qué me da? Que al nodo 1 y 2 tengo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino mínimo hacia el nodo 1 y 2? Es 1, ¿no? Solo voy por aquí y por aquí. Hacia el nodo 3, ¿cuál es el camino mínimo? Es 2. Hacia el nodo 4, el camino mínimo es 3. Y hacia el nodo 5, el camino mínimo es 2. Entonces, el BFS, su tarea, ¿qué es? Es hallar el camino mínimo hacia todos los nodos cuando el grafo, bueno, las aristas del grafo no tienen peso, ¿no? Si ustedes ven, estas aristas todas valen igual, todas valen 1. Entonces, el algoritmo de BFS me sirve, ¿para qué? Para encontrar el camino mínimo a partir de un origen, en este caso 0, este es el origen 0, hacia todos los otros nodos hacia los cuales yo puedo llegar, ¿no? Por supuesto, el nodos 6 y 7, la distancia mínima sería infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca puedo llegar hacia ellos, ¿no? Voy a hacerlo esto más grande. Sí. Entonces, el algoritmo está aquí. Este es el algoritmo. El del lado izquierdo está en español y el de la derecha está en inglés. Entonces, tengo una cola y en la cola voy a insertar mi origen, ¿no? Desde donde yo quiero saber la distancia mínima, ¿no? Entonces, yo quiero saber, en este caso, por ejemplo, aquí quiero saber la distancia mínima desde el nodo 0 hacia todos los otros nodos. Entonces yo inserto aquí 0 y digo, todo lo que está aquí adentro es un bucle, digo, mientras mi cola, mi colita, porque esta es una estructura de datos, entonces digo, si mientras mi cola no esté vacía, quiere decir que yo puedo seguir sacando elementos. Entonces yo agarro y saco el elemento de la cola. ¿Y cuál es el que saco? ¿Cómo funciona una cola? Una cola funciona como nosotros sabemos, ¿no? El más viejo sale primero, o el que ha entrado primero a la cola es el que va a salir primero. Entonces, en este caso aquí saco el 0 y empiezo a visitar a todos los vecinos de 0, ¿no? En este caso empiezo a visitar a 1 y a 2, ¿no? Y aquí digo, ¿no? Si aún no he visitado uno o dos, agarro y los vuelvo a insertar a la cola. Entonces voy a insertar ahora la cola 1 y 2, ¿sí? Pero si son nodos que yo ya he visitado, simplemente los ignoro. ¿Por qué? Porque quiere decir de que esos ya los he visitado antes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?
Exacto, mire, yo aquí agarro y coloco al 1 y al 2. Entonces, ahora el 1 y el 2 están en la cola. En la siguiente iteración, ahora tengo que expandir todos los que están en la capa 1, ¿no? O sea, todos los que tienen distancia mínima 1, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración voy a sacar el nodo 1 y voy a intentar expandirlos. Pero el nodo 1 va hacia el nodo 2, pero el nodo 2 ya está ya en la cola. Entonces, si yo tengo un nodo que ya lo he visitado antes, ya no lo tengo que visitar otra vez, ¿no? ¿no? Porque justamente de eso se trata, ¿no? El BFS, ¿no? El BFS va así, ¿no? El BFS tienes un nodo aquí y siempre yo voy a ir a visitar a mis primeros nodos, ¿no? De acá a este, de voy a visitar a este, sí. Por ejemplo, acá tengo otros. Tengo otro. Eso, acá, 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 acá. Y por ejemplo, si yo tengo esto de acá, este no me sirve. Entonces, hago eso, ¿no? ¿Qué hago? Intuitivamente coloco primero a todos estos, los coloco en mi cola, ¿no? Una vez que yo he colocado a todos estos, de ahí voy a empezar a trabajar con cada uno de estos y de ahí voy a colocar a todos los otros, a todos los que están en la capa 2 en la cola y los sigo colocando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es lo que hace intuitivamente este algoritmo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver aquí ahora. Vamos a ir al inicio. Entonces, al inicio, mi cola tiene el elemento 0, acá está. La cola solo tiene el elemento 0. Y ahora voy a ir al siguiente paso y digo, mi cola está vacía. No, cierto, mi cola tiene un elemento. Entonces, lo que voy a hacer, voy a extraer ese elemento. Entonces, al extraer ese elemento, ahora acá, el elemento U tiene el valor de 0. ¿Por qué? Porque al inicio yo solo he colocado el 0, ¿no? Extraigo ese valor y ahora digo acá, para todos los vecinos de U, U valía 0. Entonces, todos los vecinos es 1 y 2, ¿no? Entonces, digo, el vecino 1 lo he visitado antes. O como si el siguiente. ¿Lo he visitado antes? No, cierto. Como no lo he visitado antes, simplemente coloco ese nuevo elemento 1 a mi cola y yo le doy el valor de 1 aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahí he demorado 1 en llegar, ¿no? Sigo. Ahora voy con el 2. Ya, ¿por qué? Porque tengo que ir todos los vecinos de 0. Ya he ido por el 1, ahora voy por el 2. El 2 ¿lo he visitado antes? No, cierto. Como no lo he visitado antes, lo coloco en la cola y eh, ahora coloco la distancia de 1 ahí, ¿no? Entonces, ahora mi cola, acá está, mi cola tiene el elemento 1 y 2. ¿Por qué? Porque el 0 ya lo he sacado. ¿Cuándo saco el elemento 0? Aquí, al inicio. Acá digo, si mi cola no está vacía, ahí obtengo esto de acá. Obtengo un elemento U. Este de acá es para obtener el elemento y este de acá pop es para sacarlo. O sea, obtengo mi elemento, digo, ¿cuál es el primero que está en la cola? Ah, eres tú, ven. Y luego agarro y lo saco, digo, ya, tú sales de la cola. O sea, guardo el valor de ese elemento y lo saco de la cola. Entonces, después de la primera iteración, mi cola tiene el elemento 1 y 2, ¿no? O sea, después de recorrer todo esto, a la siguiente iteración, mi cola tiene que estar el elemento 1 y 2. Y ahora voy a trabajar con el vértice 1. ¿Por qué? Porque tengo que sacar un elemento de la cola. ¿Y cuál es el primero que ha entrado? Es el 1, ¿no? Ahora trabajo con el 1. Tengo que recorrer todos sus vecinos, ¿no? Un vecino de él es el nodo 2, pero el nodo 2 ya lo he visitado antes, entonces no hago nada. Aquí dice, si B ha sido visitado, lo voy a ignorar completamente. Ahora hago lo mismo para 3, voy y digo 3. Ok, el 3, ¿lo he visitado antes? No, cierto. Como no lo he visitado antes, tengo que colocarlo en la cola. Y lógicamente ahora tengo que actualizar su valor. Su valor va a ser 2. ¿Por qué? Porque hasta el nodo 1 he tomado 1 de distancia y al 3 ahora tomo 2, ¿no?
Y así hago lo mismo. Ahora hago lo mismo con el 2. En este caso, el 3 no lo actualizo. El 5 sí lo actualizo, ¿no? Porque es un nuevo que estoy visitando. Y ahora en mi call están el 3 y el 5, ¿no? Se han dado cuenta, cada vez es como que estoy avanzando por capas, ¿no? Primero avanzo toda la primera capa, todos los vecinos a 0. De ahí avanzo con la segunda capa, todos los vecinos de 0. Ahí avanzo con la tercera capa, todos los vecinos de los vecinos de los vecinos de 0. Y así, así funciona el algoritmo. Por eso es en anchura, porque cada vez visito más, o sea, visito más, o sea, mm, ¿cómo se podría decir? Mm, eh, o sea, cada vez mis visitas son más anchas, ¿no? O sea, estoy yendo así en anchura y no en altura, que voy de arriba hacia abajo, ¿no? En altura sería, en altura sería ir de aquí para acá, para allá, y voy así, lo más que puedo, lo más hondo que puedo. Y de ahí vuelvo y sigo visitando, ¿no? Vuelvo, sigo visitando. Vuelvo, sigo visitando. Vuelvo, sigo visitando, ¿no? Eso es en altura. Pero en anchura es, primero visito todos los vecinos que tengo, de ahí visito todos esos vecinos de esos vecinos, por eso se llama en anchura, ¿no? Esa es la, in- la explicación del nombre, por qué es anchura y altura. Ok, ahora vamos a ir con un problema, uno de los problemas del concurso. Denme un rato para encontrar el problema. Su micro está apagado. Disculpen, disculpen. Ah, ah, Otra vez. Bueno, este problema es el Bread First Search. Tengo aquí dos, bueno, lo que me pide el problema, este lo vamos a leer para ver qué me pide. Bueno, acá dice que tengo un programa que tiene que leer un grafo, ¿no? Un grafo de la manera que hemos aprendido, la manera formal, que es un conjunto de vértices y aristas, ¿no? Y me dice que tengo que encontrar la distancia desde el vértice 1 hacia todas las demás, pero la distancia mínima, acá dice shortest distance. Eh, y los vértices son identificados desde el 1 hacia el n, ¿no? ¿Y cómo me van a dar eh, esa entrada? Me la van a dar de la manera de la forma como adjacent list, ¿no?
ustedes ya han visto el adjacent list en su clase anterior. Vamos a copiar esta entrada y vamos a graficar el grafo, ¿sí? Para entender mejor. Entonces, es un grafo que tiene 4 nodos. La primera es n, que es 4 nodos. Y después es, para cada vértice, cuáles son sus nodos vecinos. Acá me dice que el vértice 1 tiene 2 nodos vecinos, que es el nodo 2 y 4, ¿no? Eso quiere decir que el nodo 1 tiene 2 vecinos, que es el 2 y el 4. Y como son mis vecinos, quiere decir de que existen aristas entre ellos, ¿no? Ahora me dice, el nodo 2 tiene un vecino. Por eso dice 2, un vecino, y es el 4. Entonces, el nodo 2 tiene un vecino, es el 4. Y me dice el nodo 3 no tiene ningún vecino, pero me dice que el nodo 4 tiene un vecino, que es el 3. Entonces, coloco 3 y me dice que el nodo 4 tiene un vecino, que es el 3, ¿no? Ok. Entonces, ahora, si yo hago un DFS, entonces igual, ¿no? Voy a tener una colita, voy a tener una cola, donde al inicio voy a tener el vértice, ¿cuál? El 1. ¿Y por qué el 1? Porque el problema me dice que tengo que encontrar todos el camino mínimo desde 1 hacia todos los otros nodos, ¿no? Entonces, simplemente voy a hacer lo que me dice el algoritmo aquí, ¿no? Inserto esto y digo, Q, mientras Q no está vacío, ¿no? Y voy a coger el siguiente elemento, en este caso es el 1, y voy a verificar por todos sus vecinos, ¿no? Entonces, todos los vecinos de 1, ¿cuáles son? Es el 2 y el 4, ¿no? Entonces digo, el 2, ¿ya lo he visitado antes? No, ¿no? Entonces, como no lo he visitado, le voy a colocar el camino de 1. ¿Por qué? Porque el elemento 1 tiene un camino de 0, ¿no? Llegar desde 1 hasta 1, ¿cuánto es? Es 0, ¿cierto? Entonces, utilizando esta arista, voy a llegar hacia 2 con distancia 1, ¿no? De ahí también voy a visitar el nodo 4. En este caso, este tiene distancia 1 también, ¿cierto? Y voy a insertar el 2 y el 4 a mi cola. Entonces, ahora mi cola ya no tiene el 1, va a tener el 2 y el 4. Listo. En la siguiente iteración, voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a sacar el elemento más antiguo de la cola, el que ha ingresado primero, en este caso es el 2. Entonces, voy a trabajar con el 2. Voy a trabajar con este ahora. Igual, agarro y expando, ¿no? Todos los vecinos de 2, ya no, algo que, sí, todos los vecinos de 2, ¿cuál es? Solo es el 4, ¿cierto? Lo expando, pero el 4 ya lo he visitado. Entonces, simplemente lo dejo ahí y ya no lo coloco en mi cola, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que el 2 ya no está. Y ahora me queda el 4. Entonces tengo que hacer la siguiente iteración, ¿no? Entonces el 4, todos sus vecinos, ¿cuáles son? Es solo el 3, ¿no? Entonces, ahora del 4 voy al 3. ¿Y mi distancia cuál es? Mi distancia es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta aquí es 1 y aquí va a ser 2, ¿cierto? Entonces, es por eso que la respuesta en este problema es que voy a copiar esto aquí. ¿No? Output es esto de aquí, ¿no? Es 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el vértice 1 tiene tamaño 0, vértice 2 tiene distancia 1, el vértice 4 tiene distancia 1 y el vértice 3 distancia 2, ¿no? Y si ahora vamos con el código, bueno, esto de acá es el código del BFS. Lo único que hemos aumentado aquí es este vectorcito de distancias, donde al inicio digo, ok, mi distancia va a ser menos 1,
Eso quiere decir de que todavía no he visitado ese vértice. Coloco -1 para especificar que todavía no he visitado ese vértice. Entonces hago lo mismo. Primero coloco el nodo de inicio y coloco la distancia hacia ese nodo de inicio. ¿Cuál es? Es 0. Y todo lo demás va a ser -1. ¿No? Entonces empiezo a entrar a este loop, a este while. Digo, si no está vacío, tomo el último elemento y voto ese elemento también. ¿No? Simplemente lo guardo en una variable y ese elemento lo saco de la cola. Entonces, y ahora voy a visitar todos los vecinos. Bueno, mi B es mi vecino. Y digo, ok, si a ese B no lo he visitado, recuerden que al inicio he marcado a todos -1 para saber si los he visitado o no. Si no lo he visitado, voy a actualizar su distancia, ¿no? ¿Y su distancia cuál es? Es la distancia hasta U más 1, ¿no? Más esa nueva arista, ¿no? Y simplemente coloco ese eh, ese nodo a la cola, ¿no? El código es casi idéntico al pseudo algoritmo aquí, al pseudo código, este de aquí. Bueno, y en este caso, lo único que voy a hacer aquí es voy a leer mi entrada del problema. Leo el número de nodos, creo una lista adyacente que va a tener n nodos, donde al inicio y no tiene ningún vecino cada nodo, ¿no? Después leo el nodo n, leo el número k de vecinos y de ahí empiezo a leer esos k vecinos, ¿no? Leo uno por uno y simplemente lo añado a mi adjacent list, ¿no? Y de ahí corro mi BFS que lo que me hace es que me retorna la distancia hacia todos los nodos empezando en start, ¿no? Entonces, por eso que yo le paso aquí, es por eso que yo le paso n, 0 y adjacent list. Recuerden, como les dijo su profesor antes, generalmente aquí le echo -1 y -1, ¿por qué? Porque en computación generalmente trabajamos con índice 0 y no índice, el índice inicial es 0 y no es 1. Pero al final, para arreglarlo a que el índice vuelva a ser 1, aquí le estoy dando un i más más. Simplemente aquí imprimo que la respuesta. I más 1, espacio, answer de i. ¿No? Si mando ese problema, bueno, no sé si tengo que mandar, pero bueno, si acá le coloco un submit code y copio este código de acá. Debería de aceptar. Bueno, ya envié más antes, ¿no? Sí, eso es el DFS. No sé si ha quedado claro o tienen alguna pregunta o quieren que vuelva a explicar algo. Yo puedo volver a explicarles. ¿O qué parte no han entendido? Si han entendido o no han entendido. Podemos hacer un problema más. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? La idea es que puedan entender la idea al menos y ustedes ya puedan, creo que Walter les pasó el libro de Félix Halim, yo también estudié ese libro. Entonces, si ustedes entienden la idea y después pueden eh, leer por ustedes mismos, repasar y hacer un poco más de ejercicios, igualmente, si tienen alguna pregunta o algo, solo escriban al Discord y les vamos a responder las preguntas ahí. Bueno, entonces, ahora pasamos al... Bueno, sí, vamos a hacer un problema más con DFS, que es algo muy, muy común.
¿Qué es lo que les había mostrado que está aquí? Ok. Este problemita, ¿no? ¿Cómo saber que yo puedo llegar rápido a, bueno, cuál es la alfalfa más rápida a la cual yo puedo llegar? ¿Es esta o esta? Bueno, ustedes pueden agarrar y hacer el ejercicio a mano, pueden intentar calcular, contar, ¿no? Pero también creo que em, algo que tiene que quedarles claro es que el, eh, la computadora está para ayudarnos a hacer tareas rutinarias, ¿no? Justamente para eso están aprendiendo a programar, ¿no? Están aprendiendo a programar eh, para que la computadora haga el trabajo o sea, haga el trabajo por ustedes, ¿no? Algo rutinario que hacen todos los días. La computadora, ustedes saben, puede hacer operaciones grandes y están aprendiendo a programar para eso, ¿no? Para utilizar a la computadora, para aprender a comunicarse con la computadora a través de un lenguaje de programación y poderle decir a la computadora qué es lo que quiere que haga la computadora, ¿no? Entonces, nosotros podemos, bueno, el algoritmo DFS se usa bastante en matrices de este tipo o en problemas de este tipo. Por ejemplo, un problemita más, bueno, eh, una dificultad que se le puede añadir a este problema, porque ustedes van a encontrar así problemas de diferentes niveles, ¿no? Entonces, tal vez el nivel básico es este, ¿no? Es encontrar el camino mínimo a la alfalfa, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia mínima? No, ¿cuál es el tiempo mínimo que yo voy a viajar para comer mi alfalfita lo más rápido posible, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo llegar a esta, o esta, o esta, o esta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner el problema un poquitito más complicado, ¿cómo? Puedo quitarle esto de aquí, quitarle esto de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si la llamita viene por aquí, bueno, hacer esto, y si la llamita viene por aquí, puede ir por aquí, y si va al siguiente, aparece aquí. ¿Visto? Entonces el problema cada vez eh, se, la dificultad aumenta un poco, ¿no? Entonces, algo que tienen que entender cuando ustedes ven un problema muy complicado es, tienen que reducir el problema. Entonces, si ustedes ven un problema muy complicado, tienen que resolver un problema más fácil, ¿no? Entonces, si ustedes ven este problema, intenten resolver primero el problema cuando no existe esa variante de que cuando tú pasas una pared, te vas hacia el otro lado, ¿no? Entonces siempre intenten reducir el problema a lo más simple posible, intenten resolver ese problema. Y de ahí le añaden una complejidad y dicen, ok, ahora, ¿cómo hago para resolver este problema que es un poquito más complicado, ¿no? Creo que es algo que también que les enseñó Walter, ¿no? Walter siempre hace eso, ¿no? Intenta resolver la versión más simple de el problema e intenta empezar a añadir complejidad sobre eso. Y eso te ayuda mucho para que tú te empieces a dar cuenta de algunas propiedades, ¿no? Porque muchas veces en los problemas hay propiedades que tú puedes utilizar que se, que se hacen mucho más fácil resolver el problema, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para este problema es convertir este mapita en un grafo. Pero convertirlo en un grafo va a ser un tanto complicado. Bueno, no va a ser un tanto complicado. Diría que va a ser innecesario. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo esta representación, puedo extraer el grafo de esta representación y no tengo la necesidad de crear un adjacent list. O sea, teniendo este grid, yo ya puedo saber cuál es el grafo. Entonces, bueno, entonces vamos a intentar resolver este problema, eh, intentar saber cómo podemos llegar a la alfalfita lo más antes posible. Otra vez, voy a aclarar el problema. Esta es una llamita y la llamita tiene mucha hambre y quiere comer lo más antes posible.
¿sí? Y estas son estaciones de alfalfa donde ella puede comer todo lo que quiera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo mínimo que tiene que pasar para que la llamita coma lo más antes posible? Y la llamita solo puede ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y la llamita para ir de una casilla a otra demora 1 segundo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a intentar resolver ese problema utilizando BFS, ¿no? Entonces, una representación de esta imagen que coloqué aquí va a ser esta de acá, donde cada X es una pared, donde la llamita está representada por L, donde un puntito significa un espacio, y donde las As significan en donde están las alfalfas, ¿no? Entonces, esta es una matriz de cuánto por cuánto. Tiene 13 filas y tiene 11 columnas, creo. A ver, he copiado aquí la entrada. Sí, esta está de acá. Tiene 11 filas y 13 columnas, ¿no? Tiene 13 rows y tiene 11 columns, ¿no? Tiene 11 columnas y tiene 13 rows. Entonces, lo que yo hago para leer la entrada es simple, ¿no? Leo las filas, leo las columnas, creo mi mapita. Este es un mapita inicialmente donde a todos les coloco una X y de ahí empiezo a leer cada casillero del el mapita y aquí lo imprimo, ¿no? Entonces voy a correr eso de acá. Ah, voy a correr con el example input. No, disculpen, estoy corriendo. Tengo que compilar este de acá. Tengo que compilar este BFS problem y si se dan cuenta, simplemente he imprimido mi mapita para saber si he leído bien o no. Sí, algo también que tienen que hacer siempre es imprimir cosas, ¿no? Para saber si en realidad su estructura de datos tiene la información que ustedes piensan que tiene, ¿no? Es algo que incluso en ingeniería de software se hace, ¿no? O sea, tienes que imprimir las cosas para saber si en realidad eh, lo que tú piensas es cierto o no, ¿no? Entonces yo hasta aquí, hasta la línea 10, 19, parece que mi mapa, o creo, estoy casi seguro de que mi mapa está correcto, he leído las cosas correctamente, ¿no? Pero para yo en realidad saber si eso es así, tengo que ir y imprimir, ¿no? Entonces, cuando yo imprimo mi mapita, digo, ya, sí está, es correcto, ¿no? Ok, entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Primero voy a encontrar cuál es mi celda en dónde está la llama, ¿no? Entonces voy a poner llama, fila llama, voy a poner así, fila llama igual a -1, fila, no, call llama igual a -1. Y acá voy a decir esto, ¿no? Una vez que he leído, digo sí, mi mapa de I, J es igual a L, eso quiere decir de que mi llamita está aquí, ¿no? Entonces pongo fila llama igual a I, y hago fila, no, y hago call llama igual a J. Entonces sé que mi llamita inicialmente está aquí, ¿no? Que mi llamita inicialmente está en la fila I y en la columna J, ¿no? Listo, he obtenido eso. ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Ya. Entonces, ahora, bueno, entonces, a partir de ahí voy a hacer un BFS, o sea, voy a hacer que mi llamita igual se empiece a expandir de manera ancha, o sea, que primero va a ir así, ¿no? ¿Dónde está el ejemplo? Mi llamita va a ir.
primero va a ir hacia todos los lugares que pueda ir utilizando un segundo. Entonces, primero va a ir aquí y aquí. De ahí va a ir a todos los lugares que puede ir utilizando 2 segundos. Entonces, va a ir aquí y aquí. Todos los lugares que puede ir utilizando 3 segundos. Va a ir aquí y aquí. Y así consecutivamente. Se va a ir expandiendo y en algún punto va a llegar a estos, ¿no? Pero el primero al primero que encuentre, ese es el mínimo tiempo que yo puedo llegar ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy yendo por capas, estoy yendo a todos los lugares que puedo ir en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos. Imagínense que en los 10 segundos encuentro yo mi alfalfa. Entonces, ¿esa es la respuesta óptima o no? O sea, después de yo encontrar la primera alfalfa, ¿las otras alfalfas pueden ser la respuesta óptima? Utilizando el algoritmo de BFS. No, no pueden ser, ¿no? Exactamente por eso, porque yo voy por layers, voy por capas. Visito todas las que eh, puedo encontrarlas en 1 segundo, de ahí todas las que puedo encontrar en 2 segundos, en 3 segundos y así consecutivamente, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacer mi BFS, ¿no? En este caso, no tengo un grafo, no tengo un adjacent list, pero tengo esta grid, ¿no? Entonces, ahorita van a ver cómo lo voy a hacer. Entonces, sí voy a hacerlo aquí de frente. BFS. Voy a tener una cola. En este caso, ya no tengo que guardar un entero, ¿no? ¿Por qué? Porque un nodo de mi grafo es representado por un par, por el par fila y columna. Entonces, es representado por el par fila y columna. Y, ¿sí? Y voy a tener una matriz que me va a guardar las distancias. Entonces, distancias. Me voy a guardar las distancias y voy a inicializarlas con número de filas, vector de int, y va a ser columnas. Columnas y va a tener el valor de 1 también. -1 quiere decir de que yo todavía no he visitado esa celda. Ahora hago distancias de, lógicamente, ustedes ya saben que la fila llama es donde está mi llamita, columna llama. En esta celda está mi llamita, entonces esta celda va a tener distancia 0, ¿no? ¿Por qué? Porque noto que hay un error de esta cola, es porque tengo que importar la librería de la... Listo. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. Digo, mientras mi cola no esté vacía. Ahí tengo que insertar el primer elemento, ¿no? O sea, desde dónde quiero saber la distancia mínima, ¿no? Entonces, en este caso voy a insertar a mi cola un par de números. Este makepar es para insertar un par de números. En este caso va a ser fila, llama, coma, columna, llama, ¿cierto? Sí. Listo. Y ahora otra vez voy a tener un par de números. Este es mi vértice actual. Va a ser q.front y q.pop. Elimino de mi cola. Y ahora, ¿cuáles pueden ser mis vértices adyacentes? Entonces, lo que aquí voy a crear un par de, voy a crear esto de acá. Se va a llamar nx. Ahorita les explico qué es, o sea, estos son mis cuatro direcciones. 0, 1, -1, no, 0, 0, -1. Va a ser 1, 0, -1, -1, 0, 1, 0.
esto de acá, lo único que me indica es X es para las filas y Y van a ser para las columnas. Entonces, simplemente esto me indican las direcciones, ¿no? Como así, como me indican las direcciones. Un rato, vamos a ver. Indican las direcciones de esta manera. Entonces, si yo estoy aquí, en este casillero, yo puedo ir solo a este casillero, a este casillero, a este casillero y a este casillero. Entonces, si esto de acá es X, Y, vamos a hacer otro color. Otro color. Si esto es X, Y, esto de acá es X menos 1, Y, es X más 1, Y, es X, Y menos 1, y esto de acá es X, Y más 1. Entonces, lo único que esto hace es la representación de esos 4 lugares a los que yo puedo ir. Porque puedo ir para allá, para allá, para allá y para allá, ¿cierto? Entonces, digo acá, ok, entonces voy a hacer esto igual a 0 y menos que 4, porque puede ir solo a 4 lugares. Eso quiere decir de que cada celda puede tener a lo mucho 4 aristas, ¿no? Entonces este u.first va a ser las columnas. Entonces va a ser acá int nueva fila. Eso va a ser igual a u.first más x de y. Int nueva columna va a ser igual u.second más y de y. Entonces esta es mi nueva columna. Eso quiere decir de que si yo estoy aquí, entonces vamos a borrar esto de acá. Quiere decir de que de que mis vecinos o de este vértice, ¿cuáles son los vértices vecinos? O ¿cuáles son mis aristas? Yo tengo una arista hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí, ¿cierto? Ya, esos 4 lugares yo tengo aristas, ¿no? Yo simplemente estoy representando con estos cuáles son mis aristas, ¿no? Entonces, pero tengo que tener cuidado con unas cuantas cosas, ¿no? Entonces digo, si mi mapa, si n de fila y n de columna es igual a una X, eso quiere decir de que es una pared, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que pared, no hago nada. Digo que bueno, pero en este caso no me sirve nada de hacer esto, ¿no? Si esto es un punto, ahí sí yo puedo avanzar, ¿no? Ya, pero aquí, antes de yo hacer eso, necesito saber esto. ¿Por qué? Porque hay un caso en el que puede ser de que yo esté aquí, me salga, ¿no? Entonces, también tengo que hacer esto. Tengo que decir n fila tiene que ser menor que el número de filas y n fila, vamos a hacerlo así mejor. Sí, el n fila tiene que ser mayor o igual que 0. El n fila tiene que ser menor o igual que el número de filas. Lo mismo para columnas. 0 tiene que ser mayor, no, 0 tiene que ser menor o igual que el número de columnas. Y n col tiene que ser menor o igual que el número de columnas. El único que hace esto es simplemente asegurarme de que esté dentro de mi grid y no me salga. Es todo, es todo lo que hace esto de acá. Entonces, verifica, estoy dentro de mi mapa válido, ¿no? Si yo me salgo, o sea, si mi n fila es -1, quiere decir que estoy fuera del mapa.
Si mi n fila es mayor que filas, quiere decir de que estoy fuera del mapa también. Entonces, lo único que hace eso es eso, nada más. Bueno, como siempre, tenemos que tener nuestro código identado, porque es mucho más fácil leer si está identado de manera correcta. Entonces, sí, ok, ahora si este es un punto, exacto, y si la otra vez, y si la distancia, y si la distancia de n fila y n columna es igual a -1, eso quiere decir que todavía yo no he visitado ese lugar. Entonces, ahí, ups. Entonces ahora hago que las distancias hacia esa nueva fila, n columna, sea igual a distances u.firs, o sea, de mi columna original, más 1, ¿no? ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que insertar, ¿no? En mi cola, ¿no? Make pair esa nueva celda, ¿no? Fila, n columna, así. Distances. Sí, eso es todo. Lo único que tal vez... mm, ajá, sí. Entonces... sí, no, sí, está bien. Ya, eso es todo. Entonces, estas distancias, que me vaya las distancias mínimas hacia todas las celdas. Entonces, una vez que yo tenga las distancias mínimas hacia todas las celdas, simplemente voy a recorrer mi mapita. ¿Ves? Voy a recorrer mi mapita. Columnas. Voy a recorrer y voy a decir esto. Si mapa de i, j es igual a alfa, acá vamos a tener mi answer que va a ser igual a número grande, no sé, número súper grande. Entonces acá digo que mi answer va a ser igual al mínimo de answer, coma, distancias de i, j, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir de que me he demorado ese número de segundos para llegar a esa alfalfa, ¿no? Entonces yo simplemente estoy yendo otra vez, estoy visitando todo mi mapa y de todas las alfalfas voy a hallar el mínimo. Y al final puedo acá imprimir, ¿no? ¿Cuánto tiempo me he demorado, no? Entonces, me demoré, sí, answer, segundos para comer mi alfalfa. Entonces, así sería. Vamos a ver si esto funciona. Algunos problemas. Bota -1. Bueno, vamos a ver, ¿hay algún problema? Ya, ok. Sí, entonces, sí, es que aquí solo estoy calculando para... Aquí también tengo que decir, siempre en cuando... Un problemita. Esto tiene que ser diferente. Simplemente tiene que ser diferente de x. Diferente de x. Ajá. Ok, creo que sí está bien. Sí, es que hace rato decía que solo podía calcular para cuando son puntos. Entonces, cuando llegaba una A, nunca me calculaba su valor para esa A, ¿no? Pero en este caso, ahora estoy diciendo que tiene que ser diferente de X nada más. O sea, que no puedo ir a estas
a estas de aquí, ¿no? Sí, al parecer me demoro 18 segundos, es lo más rápido que puedo comer mi alfalfa, ¿no? Me demoré 18 segundos para comer mi alfalfa. Bueno, para encontrar mi alfalfa, no es para comer. Encontrar mi alfalfa. ¿Se entendió eso? Bueno, y no espero que lo entiendan al 100%, pero espero que entiendan la idea. Y bueno, es el código, todo eso se les va a pasar para que ustedes puedan darle una repasada después, ¿no? ¿Se puede entender algo? ¿Pueden opinar, por favor? Ya, entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? De que una computadora nos ayuda a solucionar tal vez un problema manual que tenemos. Y algo bueno es que hemos creado un programa que lo podemos utilizar para muchas instancias, ¿no? O sea, nosotros podemos crear otro mapita con las mismas características y este programa va a poder resolver para ese mapa, ¿no? Y para otros mapas y para muchos otros mapas más, ¿no? Ya, esto se les va a pasar, esto vamos a ponerle aquí, pues, el problema de la llamita. Ser el problema de la llamita. Entonces, bueno, ya que hemos hecho el DFS, no, el BFS, bueno, esta es otra manera de mostrarles que en matrices o en grids eh, no necesitas construir el grafo, ¿no? Explícitamente en una matriz de adyacencia, sino simplemente puedes utilizar este truquito de las coordenadas y así puedes saber a qué lugares puedes ir de cierto vértice, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a otro temita, que es el Dijkstra. Bueno, creo que vamos a intentar, bueno, voy a intentar enseñarles esto con el ejemplo. Es muy parecido bueno, no muy parecido, pero es similar al BFS. Entonces, no sé si se han dado cuenta. Bueno, me dan un segundo, por favor. Tengo que limpiarme la nariz. Ya, ya volví. De paso aproveché para tomar un poco de agua. Ok. Bueno, entonces bueno, recapitulando, ¿no? El algoritmo de BFS generalmente no sirve cuando tenemos un grafo donde todas las aristas tienen el mismo peso, ¿no? En este caso puede ser peso 1, peso 2, pero todas las aristas del grafo tienen que tener el mismo peso. Pero hay otros problemas donde los grafos, todas las aristas no tienen el mismo peso, ¿no? El cual
cuál es el caso de él. Por ejemplo, vamos a poner acá. El Dijkstra graph, algo así. Vamos a ver imágenes. Vamos a dar un grafo, por ejemplo, este grafo. Entonces, este grafo, las aristas, si se fijan, tienen diferentes pesos, ¿cierto? Tiene 3, 4, y ese peso puede ser la representación de la distancia de tiempo, de los kilómetros. Otra cosa que tienen que utilizar mucho en la programación es su imaginación, ¿no? O sea, tienen que muchas veces hay problemas que no te hablan nada de grafos, que te hablan de otras cosas, pero al final simplemente si tú lo colocas en un grafo, vas a resolver rápido. O sea, puedes utilizar un algoritmo que tú ya conoces y resuelves el problema rápido. Entonces siempre tienen que, por eso, ¿no? Pensar que una arista, al final un grafo simplemente es una relación de varios vértices que pueden ser ciudades, países, monedas, y las aristas es la relación que existen entre esos dos, ¿no? Incluso pueden ser personas, ¿no? Y una arista puede ser qué tan amigos son, por ejemplo, dos personas, ¿no? Incluso esto de los grafos, solo un comentario, sirve bastante para encontrar fraudes cuando personas ah, te hacen fraudes electrónicos. Si tú empiezas a ubicar a ciertas personas, o sea, puedes llegar a ubicar a las cabecillas de esas organizaciones si tú empiezas a crear su grafo de conocidos. O sea, en las investigaciones también se usan eso, ¿no? Entonces es un tema bastante importante. Ok, volviendo al Dijkstra. Entonces, el Dijkstra es un algoritmo que también nos halla lo mismo. O sea, dado un origen, voy a encontrar el camino mínimo a todos los otros nodos. Pero en este caso, la única diferencia con el BFS es que en el BFS todas las aristas tienen el mismo peso, pero en el Dijkstra no. O sea, el Dijkstra es un algoritmo. O sea, si yo utilizo el BFS en un grafo donde las aristas tienen camino, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo que yo les pondría. Ok, a ver, vamos a colocar ejemplitos, ¿sí? O sea, para que intenten entender por qué no funcionaría. Vamos a colocar aquí. Entonces, si yo tengo acá varios nodos, ya imagínense que acá tengo el nodo y este tiene un valor de 1. Este tiene un valor de 100. Y este tiene un valor de... Bueno, vamos a intentar aplicar el mismo algoritmo, pero en un grafo que tiene otros valores. Vamos a hacer aquí. Ya. Y, ajá. Bueno, creo que aquí ya se sabe. Ya. Entonces, miren, si yo hago el algoritmo del BFS, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a ir aquí y le voy a colocar que aquí mi camino, la distancia va a ser 1, ¿no? Porque al final y la distancia desde este nodo es 0, simplemente añado esta arista y la distancia va a ser 1. Ahora, si voy hacia aquí, la distancia va a ser ¿qué? Igual, voy por aquí y la distancia va a ser 100. Voy por aquí y la distancia va a ser 1000, ¿no? Entonces, ahora, este nodo ya no está en mi cola, pero están todos estos de acá, ¿no? Entonces, ahora cojo este de aquí y voy a empezar a expandir a todos sus vecinos, ¿no? Ahora, si voy aquí yo, este nodo ya lo he visitado. Pero miren, si se fijan bien, si yo cojo este camino para llegar a este nodo, ¿cuál es más barato? ¿Ir por aquí, ir por arriba o ir por abajo? Si me pueden responder en el chat. Es más barato ir de frente de 0 a... Bueno, esto no le he puesto nombres a los...
los nodos, ¿no? Este es el nodo 0, este va a ser el nodo 1. Ups, le voy a poner nombres con verdecito. Este es el nodo 0, nodo 1, 2, 3 y este es el nodo 4, ¿no? Exacto, es 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces, por esa razón, si se fijan bien, el BFS no funciona, ¿no? Entonces, es por eso que Dijkstra, que es la persona que ha descubierto el algoritmo, ha creado un algoritmo bastante interesante. Y la versión que yo les voy a mostrar, creo que la creó una versión un poco diferente, pero la versión que yo les voy a mostrar es una versión más parecida al BFS, solo tiene una pequeña modificación. Entonces, en este caso, ¿dónde está el Dijkstra? Acá está el Dijkstra. Bueno, vamos a revisar el problema. El problema, ¿cuál es el problema? Ah, el problema es, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está el problema? Ah, ya, acá está el problema. No sé por qué lo he puesto. Ya, acá está el problema. Bueno, el problema es básicamente eso, ¿no? Me dan un grafo con pesos en las aristas y me dicen que hay el camino mínimo desde algún source. En este caso el source puede ser diferente, ya no es único. Por ejemplo, aquí, disculpen, aquí me dan un grafo con 4 nodos y 5 aristas y me dicen que quiero encontrar el camino mínimo hacia todos los nodos, empezando desde el source 0. O sea, quiero encontrar desde 0 hacia todos los otros nodos. Aquí tengo un grafo de 4 aristas, de 4 vértices, 6 aristas, y me dicen que quiero encontrar el camino mínimo hacia todos los nodos, empezando desde 1. Entonces, vamos a intentar resolver ese problema. Entonces, bueno, Dijkstra lo que hace es, bueno, si se dan cuenta, el algoritmo que tengo acá es muy parecido al algoritmo que tengo acá. Lo voy a poner en 2, así. Este de acá, bueno, este de acá es el BFS y este de acá es el Dijkstra. Digamos que son más o menos similares. La única diferencia es que aquí yo voy a utilizar una cola de prioridad. En el Dijkstra voy a utilizar una cola de prioridad. Y ustedes dirán, ¿qué es una cola de prioridad, no? Una cola de prioridad funciona diferente. Cuando alguien entra a la cola, ya no es, bueno, creo que es algo que está arraigado a los peruanos muchas veces, eso que le dicen vara, ¿no? O sea, cuando alguien entra y tiene más vara, es como que va primero, ¿no? O se puede saltar la cola, ¿no? Igual aquí, ¿no? Todos los que entran a la cola entran con un valor, o sea, entran con un valor. Y en este caso, el que menos valor tiene es el que más vale. ¿Cómo así? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que me puedan entender. Ok, vamos a ir acá abajo. Ok, imagínense que acá tengo mi estructura de datos, que se va a llamar cola de prioridad. Entonces, mi cola de prioridad. Entonces, voy a esta cola de prioridad va a entrar, eh, va a entrar alguien con valor 1, con valor 10, con valor 5. Bueno, si es una cola normal, va a entrar con un valor 1, después otro va a entrar con valor 10. En ese orden, primero entra el 1, después el 10, después el 25, después el 2. Si fuera una cola normal, cuando yo saque un valor, va a salir el 1, ¿cierto? De ahí va a salir el 10, de ahí va a salir el 25. Pero en una cola de prioridad, no, porque los valores más grandes tienen la prioridad. En este caso, el 25 va a salir primero. De ahí el 10 va a salir segundo. Es como que el 25 va a ser atendido primero porque tiene más prioridad, ¿no? El 10 va a ser atendido segundo porque tiene más prioridad. Y así consecutivamente, ¿no? Una cola de prioridad es eso, simplemente es eso. Es que eh, los elementos que entran a la cola ahora tienen una prioridad. Y el que más prioridad tiene va a ser el primero que salga de la cola. Es una cola de prioridad. Entonces, el algoritmo es similar. Ahora, exactamente,
nosotros vamos a invertir esta cola de prioridad, ¿no? Porque ahora nuestra prioridad, ¿cuál es? Es encontrar el mayor valor, bueno, el camino con, el camino con mayor valor o con menor valor. Aquí no, o sea, estamos hallando desde 0 hacia los otros nodos, pero estamos hallando el camino más largo o el camino más corto. Si pueden responder en el chat, sería genial. Bueno, este problema, así como les he dicho en el BFS, trata de lo mismo, encontrar el camino más corto desde el nodo inicial hacia todos los otros nodos, ¿no? Entonces, simplemente aquí yo voy a utilizar una cola de prioridad que va a ser al revés, ¿no? Que en este caso el elemento que menos valor tiene es el que va a salir primero, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo vamos a poner al revés, creo. Acá. Exacto, ya. Entonces, en mi BFS normal, yo que hacía, simplemente hacía lo mismo. Marcaba mis distancias con -1, porque eso quiere decir de que no los he visitado todavía, y tenía mi colita donde colocaba el valor inicial, ¿no? Aquí hago lo mismo. Tengo una colita, pero en este caso tengo un priority queue que va a obtener dos valores. Va a guardar uno, que es el valor del peso actual, y el otro va a guardar el valor del nodo. Guarda dos, el valor del peso y del nodo. Igual, inserto el nodo inicial, bueno, inserto la distancia a partir de qué nodo quiero hallar las distancias. En este caso, este dis de source va a ser 0. Y hago lo mismo. Obtengo el elemento que tiene mayor prioridad. Y simplemente aquí, este D es la distancia hacia ese nodo y el U es el nodo, ¿no? Y bueno, y tiene simplemente una variante aquí que digo que si la distancia es mayor que la distancia que yo ya he encontrado, entonces simplemente sigo, ¿no? Porque simplemente es un nodo que yo he vuelto a insertar a mi cola, ¿no? Y todo es lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso ya no trabajo como que si he visitado o no he visitado. Simplemente digo, si yo encuentro un camino menor, simplemente voy a utilizar ese camino menor. Acá digo, mira, si distancia de U más W es menor a la distancia de B, utilizo esa distancia y la coloco a mi cola de prioridad. Bueno, tienen que darle una repasada. Vamos a intentar mostrarles el algoritmo. Bueno, intentar mostrarles el algoritmo. También utilizando algo, visual algo. Vamos aquí y buscamos Dijkstra. Aquí. Y vamos al Dijkstra. Y vamos a ir aquí. Este es el original. Darle pause. Ok. Igual, al inicio, bueno, en este caso, no es, al inicio vamos a tener y vamos a marcar todos los nodos como el valor infinito. Miren, ¿se dan cuenta? Todos tienen un valor infinito, ¿no? O sea, al inicio yo asumo que para llegar a cualquier nodo voy a tomar un tiempo infinito. Entonces empiezo a colocar en mi cola de prioridad el elemento 0. Coloco mi cola de prioridad del elemento 0 y bueno, vamos a ir acá. Saco de mi cola y expando, ¿no? Entonces expando aquí y digo, infinito es menor que 0 más 9, porque re- 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 recuerden, de aquí del origen, mi distancia del origen hacia el origen mismo es 0, ¿no? Entonces, este era infinito, ¿no? Entonces digo, mi distancia 0 más 9 es menor que infinito, sí, ¿no? Entonces agarro y lo voy a actualizar. Y coloco este nodo 1 y su distancia a la cola de prioridad. Coloco 1 y 9 a la cola de prioridad. Y sigo. Ahora voy aquí. Digo, infinito es menor que 0 más
75? Sí, ¿no? Entonces, como he actualizado el valor de este nodo, ¿qué hago? Lo coloco a mi cola de prioridad. Bueno, ya he expandido todos los nodos de 0. Ahora voy a expandir el siguiente elemento que está en mi cola de prioridad. Entonces, ¿cuál tiene más prioridad en caminos mínimos? ¿El camino hacia el nodo con valor 9 o el camino hacia el nodo con valor 75? Bueno, en este caso es el camino hacia el nodo con valor 9. ¿Por qué? Porque estamos hallando caminos mínimos, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar a expandir de este de aquí. Lo expando y ahora va a ser 9 más 95. ¿Es menor que 75? No. Entonces, simplemente ignoro esta arista, ¿no? Ahora expando hacia abajo. Digo, 9 más 42 es menor que infinito, porque antes este valor era infinito. Sí, ¿no? Como es infinito, actualizo este valor de aquí. O sea, ahora el valor hacia el nodo 4, el mínimo valor hacia el nodo 4 que he encontrado hasta el momento es 51, ¿no? Y lo coloco ese en la cola de prioridad. Ahora, en la siguiente iteración, ¿cuál es el siguiente nodo que yo debería de expandir? ¿El 75 o no, el nodo 2 o el valor 4? El valor 4 tiene, no, el nodo 4 tiene valor 51 y el nodo 2 tiene valor 75. O sea, el siguiente que yo debería expandir es este de aquí, porque estoy utilizando una cola de prioridad, el que menos, o sea, el camino más corto que hasta ese momento está en la cola de prioridad, que es el 51. Entonces expando ese, igual actualizo este a 82 y coloco este también a mi cola de prioridad. Ahora expando el siguiente que tiene menor camino, ¿no? Solo quedan el 2 y el 3 en la cola de prioridad. Se expande el 2 porque ese tiene menor camino, tiene menor distancia hasta ese momento, ¿no? Lo expando, no actualizo nada y este de acá también lo puedo expandir y tampoco actualizo nada, ¿no? Porque 82 más 19 no es menor que 9, ¿no? Y me queda así, ¿no? Ah, entonces, eso mismo he hecho aquí, simplemente he leído aquí lo que me pedía el problema. He leído NM y el origen, y después he leído las aristas con pesos, ¿no? En este caso es el vértice, bueno, acá tengo una arista de U a B con peso W, y ahora ya no inserto simplemente B, ¿no? Ahora tengo que insertar un par, tengo que insertar B y W, ¿no? Y luego simplemente hago mi Dijkstra, que ya les he mostrado aquí, y bueno, algo que, bueno, una pequeña variación es simplemente si mi answer de i es igual al infinito, tengo que imprimir infinito, ¿no? Eso quiere decir de que nunca, o sea que desde mi source, desde mi nodo origen, jamás voy a poder llegar a ese nodo, ¿no? Es por eso que es infinito, ¿no? Sí, eso es con Dijkstra. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido al menos la idea general? Así como les digo, la idea es casi similar, tiene una pequeña variación. Aquí utilizamos una cola de prioridad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos pesos, ¿no? Ahora tenemos pesos en las aristas, ¿no? ¿Se entendió? Ok, 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 ok. Sí, algo bueno es que pueden, por ejemplo, utilizar estas herramientas, este Visual Algo para ver algunos algoritmos. Es interesante y creo que esto de acá es también, esta herramienta es de Félix Salim, ¿no? Creo que ellos han creado esta herramienta, si no me equivoco. Ok, ahora lo siguiente que sigue es el Bellman-Ford. El Bellman-Ford es un algoritmo que también hace lo que hace el Dijkstra, igual dado un origen, me busca el camino mínimo hacia todos los otros vértices, pero el Bellman-Ford es más pesado, o sea, demora más tiempo.
Vamos a compararlos aquí. Vamos a hacer una pequeña comparación aquí. El Dijkstra demora E, log de, creo que es, déjenme tomar mis apuntes, no les quiero decir algo errado. Ajá, es B más E log de E, ¿no? B más E log de E. Entonces, esto toma, es B más E log de B. Esto de acá es el Dijkstra. Y existe otro algoritmo que es B por E. ¿Sí? Y este de acá es el Bellman-Ford. Pero este Bellman-Ford tiene una ventaja, ¿no? Que este puede encontrarme siglos negativos. Es un siglo negativo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Creo que tengo uno. Ok, otra. Sí, dispositivos. Déjenme revisar algo. Ajá, ok. El Dijkstra no funciona con pesos negativos en las aristas. Pero el Bellman-Ford sí funciona y también me puede encontrar siglos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer acá esto y esto. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, unos 10, ups. Ok, imagínense que yo quiero hallar la distancia. Por ejemplo, este es el nodo 0, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3. Si yo quiero, por ejemplo, hallar la distancia mínima desde el nodo 0 hacia todos los otros, entonces empiezo a ponerle 0 aquí y voy a aplicar, no sé, el Dijkstra, ¿no? Pero si se dan cuenta, si yo, por ejemplo, voy por aquí, voy menos 10, menos 100 y 20, o sea, yo puedo encontrar una distancia mínima que es 0, que va a ser menos 90, ¿no? Porque si yo voy por este camino, hago menos 10, menos 100 es menos 110, más 20 es menos 90. Entonces, he encontrado un camino mínimo. Y ahora, si yo le doy otra vuelta, voy a encontrar, o sea, puedo hacer de que esto sea menos, ¿no? Puede ser menos 180. Si voy otra vez y así, ¿no? Entonces, he encontrado un camino mínimo que puede, o sea, que puede hacer cualquier ruta que pase por ese camino, yo puedo hacer de que esos nodos tengan un camino menor, ¿no? Entonces, he encontrado un siglo negativo, ¿no? Entonces, el algoritmo de Bellman-Ford, solo lo voy a mencionar nada más, nos ayuda a encontrar el camino mínimo, ¿no? Entre dos, bueno, nos ayuda a encontrar siglos negativos. Un siglo negativo es ese, es un siglo en el cual si yo paso, puedo seguir reduciendo mi camino mínimo, ¿no? Y puedo hacer eso infinitamente, ¿no? Entonces, en realidad nunca va a haber un camino mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque he encontrado un siglo negativo, ¿no? Entonces, el Dijkstra funciona solo cuando yo tengo pesos positivos eh, eh, en las aristas. El Bellman-Ford funciona con pesos negativos, que es una ventaja, y también te puede hallar siglos negativos. O sea, el algoritmo de Bellman-Ford te puede ayudar a encontrar siglos negativos. Sí, eso quería mencionarles, y bueno, ya
Ya va a ser la hora de el final de mi presentación. Y el otro algoritmo que quería mencionarles es el Floyd-Warshall. El Floyd-Warshall, vamos acá. El Floyd-Warshall es un algoritmo que me ayuda a encontrar el camino mínimo desde cualquier par de vértices. Floyd-Warshall, si no me equivoco. Ajá. Entonces, el algoritmo de Floyd-Warshall, que es algo simple, es solo esto de aquí nada más. Sí, solo es esto de aquí. Entonces, simplemente el único que vamos a tener, simplemente vamos a tener, vamos a crear una matriz inicial donde cada par de celdas, por ejemplo, desde el, desde el nodo 1 hasta el nodo 1, el valor es 0. Desde el nodo 1 al valor 2 es cuánto. Entonces, si no tengo cómo llegar del 1 hacia el 2 por una arista, inicialmente le coloco infinito. Ahora, para llegar del 1 al 3, vamos a hacerlo esto más grande. Llegar del 1 al 3 es menos 2. Si ven aquí, para llegar del 1 al 3, tengo el valor de menos 2. Entonces, esta va a ser mi matriz inicial. Simplemente coloco los valores de todas las aristas. Y a todo lo demás le coloco infinito. O sea, si no tengo una arista entre este y este, le coloco infinito, ¿no? Y después voy a hacer esto de aquí. Voy a hacer 3 force. Y digo, si la distancia IJ es mayor que la distancia IK más la distancia de K de J, entonces actualizo esa distancia, ¿no? La distancia IJ va a ser igual a la distancia IK más la distancia KJ. Actualizo. Y en cada actualización, estos son todos los pasos, cuando K es 0, cuando K es 1, 2, 3, 4, al final voy a llegar a esto, en donde voy a obtener todos los caminos mínimos de todos los nodos hacia todos los otros nodos, ¿no? Por ejemplo, para ir desde el 1 hacia el 4, al parecer, el camino es 0, ¿no? Entonces, si voy desde el 1 hacia el 4 es 0. ¿Por qué? Porque voy por aquí. Menos 2, 2 es 0. Ese es el camino mínimo, ¿no? Entonces, el algoritmo de Floyd-Warshall les va a ayudar a eso. Les va a ayudar a qué? A encontrar el camino mínimo entre todos los nodos con todos los nodos, ¿no? Entonces, al final, esta matriz final me da el camino mínimo de todos contra todos, ¿no? Sí, entonces, eso es, sí, eso es todo por hoy día. Espero que les haya servido de algo o de mucho lo que haya podido enseñarles, y prometo estar mejor preparado para la siguiente. No he tenido mucho tiempo para prepararme por algunos proyectos que tenía, pero bueno, si me invitan a la siguiente a poderles enseñar, espero poder hacerlo mejor. Y bueno, y gracias por su atención. Y bueno, y no se sientan frustrados si no les sale algo. Sigan intentando, tómense su tiempo, tómense un descanso para pensar mejor las cosas. Yo, la verdad, cuando empecé a programar, no tenía muchas personas que me pudieran ayudar o a quien preguntar. Pero en este caso ustedes tienen ahora el Discord, ¿no? En mis tiempos solo era yo y mi compañero, y no conocíamos a nadie más. Entonces, cuando nos frustrábamos, lo dejábamos por 3, 4 meses porque no había quien preguntarle, ¿no? Pero en este caso, hoy en día, la educación ha avanzado mucho a nivel mundial, y bueno, y pueden encontrar ayuda, yo creo, en Internet y más en el Discord, preguntándole a otras personas, y yo también voy a estar ahí para ayudarles en lo que pueda. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad, chicos. Gracias.